Egunon Guztioi, vamos a dar comienzo a esta primera comisión informativa del mandato de Ciudad Sostenible. Es una convocatoria extraordinaria. En primer lugar, bueno, yo ayer lo que hice es presentar a los técnicos municipales de cara a que los corporativos y corporativos que no estuvisteis no estabais en el mandato pasado las conozcáis. Como me dicen los técnicos que tampoco conocen a los corporativos. Entonces lo que os pido es que vayamos haciendo las presentaciones desde donde está Josu, vamos haciendo un recorrido y nos vamos presentando, vamos, en definitiva. Egunon, yo soy Josu Igíñez Echeveste, miembro del grupo EAJ-PNV y nada, encantado de estar aquí en esta comisión y nada, como hemos hecho hasta ahora, a trabajar por la ciudad. Es que ricasco. A ella ya le conozco, a Ana Baena, a usted también, a ti no te conozco. Yo soy Maite Fernández, soy la secretaria de la comisión. Sí, ok, y creo que a los demás les conozco. Es que ricasco. Bueno, nik labur, Xabier Iridoin naiz, soy Xabier Iridoin, igual compañero de Josu, de AJPNV, y creo que os conozco y me conocéis todos y todas, o sea que encantado. Lourdes Larraza, de AJPNV, también ya llevamos unos cuantos años aquí. Mikel Mendívil, EH Bildu, y bueno, yo sí que muchas caras nuevas, o sea que poquito a poco. Ni Ollana Briones, EH Bilduko zinegotzia. Íñigo Manrique, del Partido Popular. Me tenéis a vuestra disposición. Ni Jon Ugarte, Irungo Sozialistako zinegotzia. Cristina Laborda, en la que corresponde a esta comisión, delegada de Obras y de Policía Local. Borja Olazábal, también nos conocemos, y delegado de Movilidad y Vía Pública y Medio Ambiente en esta comisión. Yo, Mónica Martínez, y concejala de Socialistas de Irún. Pues me toca el turno. Yo soy Maite Fernández, soy la secretaria de la Comisión Informativa y responsable de la Unidad Administrativa de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. Vale, Fran Ortiz, responsable de Tráfico, la Policía Local de Irún. Pues Tania Pazos, del grupo Elkarrekin, y también nueva como Miquel, poco a poco con las caras y los nombres. Hola, buenas. Yo soy Ana Baena, directora del área de Movilidad, Vía Pública y Obras, y bueno, que expondré los temas correspondientes a ese área en las diferentes comisiones que vayan surgiendo. Faltan algunas personas que son habituales de la comisión también. En el caso de Ana, la otra dirección del territorio es la de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. El director es Miquel Gargallo, pero hoy se encuentra ausente del ayuntamiento y no excusa su asistencia. Y también el jefe de la Policía Local, Juan Joaiz Peolea, estás hoy tú, Fran, sustituyéndole, que también se encuentra afuera, está en Arcaute, creo que me dicen, ¿no? Creo que los técnicos habituales, en función luego también de la temática que se pueda tratar, pues pueden venir otros técnicos a informar, pero en fin, los habituales son ellos. Quizás Maite Fernández, de lo que has dicho de la jefa de la unidad administrativa, realmente luego no se deriva de eso, que realmente es responsable jurídica también, sobre todo del apartado de la disciplina urbanística, que tiene mucha amiga en el ayuntamiento, las licencias, concesión de licencias de todo tipo, desde las pequeñas hasta las grandes, de las obras, en el ámbito de lo privado principalmente. Bueno, que siempre es un departamento muy movido, y Maite lleva muchos años ejerciendo esa responsabilidad. Empecé el jefe de la unidad administrativa, pero no, con ese título no se ve realmente todo el trabajo que desde el ámbito técnico-jurídico se realiza ahí, bueno, simplemente porque también es una de las personas que en la comisión tiene que también dar respuesta muchas veces a cuestiones que se puedan plantear. Hay temas que se proponen, pero hay otros temas, sobre todo en esta comisión yo lo que detecto es que hay preguntas muchas veces por los corporativas a través de las diferentes resoluciones, pues analizándolas, pues surgen dudas y demás que aquí normalmente se intentan también
con la previsión de tiempo de vida se intentan solventar y aclarar, ¿no? Bueno, pues pasamos entonces, si os parece, al orden del día, con la constitución de la comisión, que queda, entiendo, Maite, constituida con nuestra presencia aquí. Sí, evidentemente estamos todos los que somos miembros de la comisión informativa y por lo tanto queda constituida. Vale. En el segundo punto del orden del día sería la fijación del día y hora de celebración de las sesiones ordinarias. Maite, ¿nos recuerdas lo que teníamos hasta ahora? Sí, en el mandato anterior, tras un acuerdo de Junta de Portavoces, se organizó, vamos a decir, la distribución de las sesiones ordinarias de las distintas comisiones informativas, bueno, pues tendiendo a organizarlas todas el lunes y el martes de la semana anterior a la celebración del Pleno. En nuestro caso se celebraba los lunes, insisto, de la semana anterior a la celebración del Pleno a las 4:30 en sesión ordinaria. Y, bueno, pues en general funcionó bien y es un poco la propuesta. Pues yo por mi parte también, pues la propuesta sería que continuáramos como estábamos hasta ahora. Yo creo que la dinámica que vamos a seguir en el resto de las comisiones, entendiendo que ha funcionado correctamente, eso no significa que en algunos casos no se celebre en su día y hora, y que, aunque se celebre en su día y hora, haya también que fijar algunas comisiones extraordinarias, fundamentalmente porque hay momentos en los que los expedientes pues, no quedan ultimados. Hay demasiada antelación para llevar los temas y a veces pues, nos comen los plazos. Pero bueno, esto, en fin, es la dinámica ordinaria. Tampoco creo que sea nada especialmente grave. Pues si os parece, eso lo damos así por aprobado. Y pasamos ya, no hay temas de gestión para elevar al Pleno en esta ocasión, ni asuntos de información general. Entonces tendríamos lo que siempre va a encontrarse en el orden del día de la comisión, que es el control de los órganos resolutorios, que, como os digo, en esta comisión pues tienen cierto peso, porque hay un volumen de resoluciones que se firman muy importante entre comisión y comisión. Entonces, estarían las resoluciones del alcalde, de la delegación y de la Junta de Gobierno en los diferentes ámbitos, en urbanismo y desarrollo sostenible, en movilidad, vía pública y obras y en policía local. Que no sé si habéis tenido tiempo o tenéis alguna cuestión que queréis plantear. No hay ninguna cuestión. Vale. Y luego el capítulo de ruegos y preguntas, que también, en general, los ruegos y preguntas se realizan en aquellas comisiones que tienen la sesión el carácter de ordinario. En las extraordinarias no normalmente, pero en las ordinarias sí. Le miro a Miquel y le miro a Tania. O sea, yo entiendo que los demás sabéis más que... Pero bueno, sin más. Yo no quiero estar aquí de... Me estoy haciendo mayor, madre mía. Bueno, pues nada, pues esas cosas. Bueno, si no hay ruegos y preguntas, pues lo daríamos Maite. Una pregunta no cabe como personal técnico. Bien. A ver, en el orden del día siempre ponemos al finalizar una nota en el sentido de que si se interesa pues mayor información sobre alguno de los acuerdos adoptados bueno, los que están aquí y alguna otra, pero de los que se llevan en la relación que se suministra, que se aporta junto con la convocatoria, se nos mande un correo previamente, pues porque algunas de las cosas las podemos tener en la cabeza, pero generalmente llevamos cada mes pues igual 200, entonces todas no las recordamos. Si es posible, se nos manda un correo previamente para que podamos recopilar un poco la información y dar cumplida respuesta. Y en el caso de que, por lo que sea, pues no se haya podido mandar ese correo, pues si se puede, se contestará, y si no, nos remitiríamos a una contestación posterior. De acuerdo. Besterik gabe, eskerrik asko, ondo segi, bai?